¿Te ha pasado que de pequeño o ya de grande, no sé, hiciste algo malo, quebraste algo, rompiste algo, hiciste una travesura y tu primer instinto fue correr, esconderte de tus papás o incluso ya de grande, como te digo, no sé, evitar la plática, la conversación, y tu primer instinto fue correr y esconderte? Bienvenido a un episodio, al segundo episodio de Oasis, que vamos a estar hablando de este tema un poquito. Te voy a ir contando un poco más de cosas, pero nada, ponte cómodo, disfruta este episodio, deja que Dios te hable y qué gusto vernos por aquí otra vez. Sabes, de pequeño me acuerdo que una vez, yo tenía un gran antojo de donas. Y yo tenía que quizá unos 9 años, entre 7 y 9 años. Y mi mamá me dio $10 para ir a la tienda, ¿ok? Obviamente no esperaba que me gastara los $10 en una dona. A lo mejor me iba a costar $1, a lo mucho. Y me dio $10 para ir a la tienda. Me acuerdo que quien nos ayudaba en el hogar me acompañó. Y llegando a la tienda me di cuenta que mi short estaba roto, ¿ok? Y me acuerdo que el bolsillo estaba roto y se me cayeron en los $10. El primer pensamiento fue, qué regada, no voy a poder comprar mi dona. El segundo fue, ¿cómo le explicó a mi mamá que perdí $10? ¿Vea? Para mi sorpresa, llegando a la casa, todo ese camino de la tienda a la casa se me hizo eterno. Porque en todo mi pensamiento fue, cuando yo llegue, me va a castigar. O sea, me va a pegar, me va a regañar o... lo peor es que mi mamá nunca me pegó así como que... O sea, nunca fue violenta, ¿sabes? Pero en mi cabeza de niño, fue como... Me van a regañar feo. Llegando a la casa, lo primero que dijo mi mamá fue, no te preocupes, que $10, o sea, Dios los puede restituir de manera increíble. Al día siguiente, y no te miento, verídico, a mi mamá le dieron de... Hay testimonios tan increíbles en nuestra vida. Una amiga de mi mamá, Dios le había puesto darle $1,000. Y $10 se convirtieron en $1,000. Y no solo vi un acto de gracia de mi mamá hacia mí, te digo, esta no es una historia emotiva como para que lloremos todos, pero vamos a ir captando con la pregunta que te hice al inicio, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Y $1,000, increíble, ¿no? Y lo que yo recuerdo es el acto de gracia de mi mamá de responder con amor, con comprensión y no con condenación, no con un castigo, no con un regaño, sino con, sabes que Dios puede restaurar esto, no pasa nada. Segunda historia que yo me acuerdo, yo una vez estaba en tercer grado y tenía, ¿qué? Quizá unos, sí, ya 10 años para ese entonces. Y jugando con mis amigos, había un juego que se llamaba Sope. Y tirabas algo y había una persona en medio que tenía que cachar lo que estabas tirando, el objeto, peluche, zapato, lo que sea. Le habíamos quitado el zapato a un amigo y entre dos amigos estábamos tirándonos ese objeto para que tratara de cacharlo. Y en una de esas lo tiré muy fuerte, pegó en el foco del colegio, del pasillo, cayó, explotó, literal explotó. Y o sea, todo mal. Una niña salió sangrada del brazo porque le cayó un wiste de vidrio. Y ese día fue horrible porque mi pensamiento volvió a ser, ahorita que yo llegue a la casa me van a dar la regañada de mi vida. Y te digo, mi mamá nunca fue alguien que fuera, como te digo, violenta. Gracias a Dios nunca fue alguien que fuera, como te digo, cruel o regañona. Porque cuando yo llegué a la casa, lo primero que me mostró fue igual, amor y gracia. Fue como, hey, estos errores le pasan a cualquiera, no te preocupes. Solo no vuelvas a quitarle el zapato a tu amigo y a jugar sope así. Hay formas de hacerlo. Eh, la reacción más natural al cometer un error,
que por natural, decir natural no significa que sea la mejor, pero la reacción más normal o natural que tenemos al cometer un error, al regarla, es correr y tratar de esconder. Yo me acuerdo que yo me quería esconder la nota que había puesto mi maestra de su hijo hizo tal cosa. Quería no enseñarle eso a mi mamá, o quería ver cómo evitar de decirle que había perdido los $10, pero era no tener en el encuentro con la figura de autoridad para que viera mi error. Y no nos pasa tan diferente en la vida. Y no nos pasa tan diferente cuando hemos pecado, cuando la hemos regado, cuando hemos fallado y queremos escondernos de Dios. Hay una historia, bueno, hay dos que vamos a ver hoy. Vamos a ver varios pasajes, pero Génesis 3, 8 al 10 dice, vamos a hablar de Adán y Eva ahorita. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Ellos acababan de pecar, acababan de comer del fruto prohibido. Y entonces se estaban escondiendo de Dios. Entonces el Señor Dios llamó al hombre en el 9 y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora, tuve miedo porque estaba desnudo, era un tuve miedo porque te fallé. Si estaba desnudo es porque le había fallado, ¿sabes? Había fallado la instrucción de no coman de ese árbol. Puedes comer de todos estos, puedes comer de aquel, de acá, pero de este no comas. Si estoy desnudo es porque te fallé en la instrucción que tú me diste. Entonces, ese tuve miedo porque estaba desnudo significa más que solo estoy desnudo. Si estoy desnudo es porque estás viendo mi error. ¿Me explico? No tanto una desnudez física de, estás viendo mis partes íntimas, sino estás viendo mi error. La regué. Hay otra historia, que el hijo de ellos dos, Caín. En Génesis 4, 13 al 15 dice, entonces Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Aquí ya Caín ya mató a Abel, Dios lo encuentra y Dios habla con él y le dice, Caín, hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió, de ninguna manera, si alguno se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Y sí, básicamente increíble porque vemos otra vez este impulso, reacción, instinto de la riego y lo primero que quiero es huir, fuga. Lo increíble es que en ambos casos Dios mostró gracia porque Adán y Eva previamente, cuando les dijo, o le dijo a Adán de que no comieran de ese árbol, les dijo porque van a morir seguramente. Y cuando descubre que comieron del árbol, no, no mueren. En cambio, Dios los cubre con pieles y cubre su desnudez. En otras palabras, cubre su error con su gracia. En el caso de Caín, no lo condena. Si bien tiene las consecuencias de sus actos, le pone una marca de gracia para que nadie le pueda hacer daño. Y creo que es lo que el punto principal de hoy es esto. Cuando caigas, cuando falles, cuando la riegues, puedes correr a Cristo en vez de correr de Cristo. Puedes correr hacia Dios en vez de correr de Dios. Esa es la médula de hoy, básicamente. Y lo voy a ir profundizando. Vamos a ir profundizando, vamos a ir desglosando este tema. Pero en pocas palabras de esto va este episodio. Gracias a Jesús que hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado,
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Cristo. Ahora, en pocas palabras y en otra versión de este mismo pasaje dice que gracias a esto, que Él fuera la ofrenda por nuestro pecado, estamos en paz con Dios. ¿Ok? Estamos en paz con Dios. Y la idea que te quiere muchas veces, lo voy a decir así, va a sonar fuerte, pero la idea muchas veces que el diablo te quiere hacer creer es que Dios no está en paz contigo. Y que Dios está enojado contigo. Y que si tú cuando la riegas corres a Dios, vas a encontrar condenación. Esa es la idea o la mentira que el enemigo te quiere hacer creer para que huyas de Dios y no corras hacia Dios cuando la has regado. ¿Ok? Cuando has fallado, cuando has pecado. Así que gracias a Jesús estamos en paz con Dios. Esa es la verdad. Que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, no, no hallamos condenación. Lo que se rompió en el Edén fue restaurado en la cruz. ¿Ok? Ese acceso a la gracia de Dios fue restaurado en la cruz. Ese acceso a la presencia de Dios fue restaurado en la cruz. Y Hebreos 4, 13 y 16 te dice, no hay nada en la creación que esté oculto a Dios. Nada. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, ya en el 14, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, y aquí va la médula de este pasaje que me encanta. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Sabes, Dios siempre te encuentra. No porque quiera perseguirte para condenarte o no porque te esté acosando, sino porque quiere mostrarte su gracia lo más pronto posible. Quiere mostrarte que Él está pronto a abrazarte, pronto a restaurarte, pronto a consolarte y lento para la ira, lento para, pues, yo diría quizá nulo, a condenarte, sí, a llamarte por tu error. Dios te busca y te encuentra para mostrarte su favor, sanar tus heridas y levantar tu rostro. Ahora, creo que es muy importante que hablemos de este tema porque a mí me ha pasado. Y ya no solo como el ejemplo que te daba de niño de la regué, no quiero que mi mamá se dé cuenta, lo que sea. Nos pasa, a mí me ha pasado que caigo, porque dejémonos de mentiras, por más pastor que sea uno, líder, servidor de iglesia, por más años que lleves en la iglesia, vamos a fallar hasta el último día. Es decir, vamos a tener un error, vamos a seguir siendo humanos hasta el día que Cristo regrese y vamos a cometer errores, vamos a fallar, vamos a perder el carácter por momentos en el sentido de vamos a dejarnos quizá llevar por emociones, lo que sea, lo que más falles, vamos a tener un área que te cueste. Y por eso el enemigo te quiere hacer creer que cuando tú fallas, Dios te rechaza. Pero eso es muy antibíblico. Y de hecho es anticristo porque entonces se pierde el mensaje de que la cruz lo que provocó y Jesús lo que hizo en la cruz fue partir el velo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Puedes acceder, como dice Hebreos, con confianza al trono de la gracia. Y no es el trono de la condenación, no es el trono del juicio, no es el trono donde hay un juez que te va a juzgar, es el trono donde encuentras la gracia de Dios. Y te digo, me ha pasado, por más que uno sea líder, lo que sea, o pastor, o ministro de lo que sea.
Vamos a fallar. Qué bueno que para cada error vamos a poder encontrar la gracia de Dios. No como licencia para seguir cometiendo el mismo error, porque hasta Pablo lo dice en una carta, que la gracia no es licencia para pecar, pero más bien es la llave que te permite volver a entrar a la presencia de Dios. Si la regaste, no importa. ¿Ok? Ve a Cristo, regresa a Cristo. Y ese es el mensaje de hoy, en pocas palabras. No importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy, lo que sigues haciendo, en lo que sigues cayendo, puedes volver otra vez. Ahora, Dios te busca y te encuentra. Creo que lo que Dios nos quiere enseñar es que tu primera reacción no sea correr de Él, sino correr hacia Él. Y es que hay una gran diferencia también entre culpa y arrepentimiento. Dios no te llama a culpa, te llama a arrepentimiento. Jesús anunciaba, arrepiéntanse, ¿ok? No anunciaba, sientan culpa, ¿ok? Porque en una cargas con tu condena, con la culpa, cargas con un peso que no te corresponde. Es esta culpa que te aleja de volver a la gracia cuando has fallado. En la otra, Cristo te entrega su carga a ti, como dice en Mateo, si me equivoco, es, ok, entreguen sus cargas, todos aquellos que están cansados, lleven mi yugo y mi carga, que esa es fácil y ligera, estoy parafraseando ahorita, pero en una, Cristo te entrega su carga a ti. Y la cruz de Cristo lo que representa es salvación, su gracia, su favor, y es lo único con lo que deberías cargar. Por eso dice que es fácil y ligero de llevar, porque solo deberías cargar con el peso de la salvación, la gracia y el favor de Cristo, no con la condenación, porque no condenó. ¿Ok? Cristo ya pagó el precio, no necesitas pagar más. Sería muy ilógico que tú fueras a un restaurante y alguien te invita, pero tú quieras pagar otra vez por aquello que ya te invitaron. Y muchas veces como cristianos hacemos eso. O como, o no sé, hay otras creencias en las que creemos que debemos pagar por nuestros pecados. Pero ¿por qué pagar por algo que Cristo ya pagó? ¿Por qué pagar por algo? Si Cristo se llevó toda la culpa a la cruz, el peso del pecado, si se lo llevó a la cruz, no es para que vengas, vayas a la cruz y tomes ese peso para volver a ponerlo encima tuyo. No necesitas pagar nada más. Y Cristo no se llevó la culpa a la cruz para que tú te la vuelvas a echar encima. Entonces, ¿cómo lo digo? Cuando la regamos, pensamos que con culpa y sentirnos culpables está bien. Creemos que es el castigo que merecemos. Alejarnos de la presencia de Dios porque no somos dignos de estar delante de Él. Y esa es la culpa que el enemigo quiere insertar en nuestros corazones para que no encontremos su gracia. Te pongo un ejemplo. Alguien que cargó con culpa fue Judas. Y tanto fue el peso de la culpa que terminó acabando con su vida. Y vale la pena preguntarte con qué culpas estás cargando tú que no deberías cargar desde hace años o desde hace poco. Vale la pena preguntarte en qué la regué y no volví a Dios. Porque lo que hace Dios cuando tú corres a Él después de un error es recordarte que no eres ese error, que no eres tu pecado, que no eres esa equivocación, que no eres esa caída, sino que eres lo que Él dice. Pero cuando corres de Dios, pesa más el pecado, pesa más la culpa y basas tu identidad en eso. Alguien que en vez de cargar con culpa, gracias a Dios y por la gracia de Dios tuvo este momento de arrepentimiento y redención fue Pedro. Cuando lo negó 3 veces, imagínate qué tan culpable se sintió. Y horas antes le dijo, yo no te voy a negar.
estaré contigo. Tres, 3 Doritos después, lo negó, vea. Y horas después le falló. Imagínate cómo no lo quiso hacer culpable el diablo. Y por eso Jesús después tuvo un momento en que él pudo redimir eso en Pedro, sanar eso en Pedro. Y arrepentirse es esto, cambiar de camino. Pero culpa te aleja de Dios. Arrepentimiento te hace volver a Él. ¿Ok? La culpa te nubla la vista y te hace pensar que Dios, cuando te encuentre, te va a pegar, te va a castigar, te va a condenar. Arrepentimiento es la convicción de que cuando vuelvas a Él, vas a volver a encontrar su corazón, su gracia, palabras de vida eterna. Cuando los discípulos le dicen, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Sino a ti, que tú tienes palabras de vida eterna. Y te digo algo, así que no te escondas. Y qué bueno, y esto es lo que te quiero decir, qué bueno que jamás te vas a poder esconder. Salmo 139, 7-12 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Nos escondemos porque pensamos que encontraremos a un padre decepcionado, pero la realidad es otra. ¿Ves cuando el hijo pródigo regresa a casa? Si no te sabías esa historia y es primera vez que escuchas esta referencia, te recomiendo que leas, si no me equivoco está en Lucas, que yo recuerdo ahorita. Aparece en Lucas. No tengo la cita ahorita porque no estaba planeado esto dentro de todo el bosquejo, pero el hijo pródigo cuando regresa a casa y se da cuenta que estaba mejor en casa de su padre que lejos de su padre, va a casa y el padre lo ve de lejos y no ha terminado de llegar cuando el padre sale corriendo a abrazarlo. Siempre que vayas de regreso a Dios, vas a ver que Dios lleva corriendo hacia ti. Siempre que corras de regreso a Dios, no vas a encontrar condenación, sino gracia. Dice Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Romanos 5:1 te dice, la fe produce alegría. Si empieza el capítulo, dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Estás en paz con Dios. Y no hay nada que te pueda condenar, más que tú mismo. Ves, la condena no va a venir de Dios. No está ahí en su naturaleza condenarte. Te lo dice Romanos, así de sencillo, no hay condenación, ya no hay para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y si tú has decidido empezar una vida con Cristo, aceptaste a Jesús como tu Señor, y no solo hiciste la oración, me refiero a de verdad, o sea, reconociste a Cristo, a Jesús como Cristo, no hay condenación. Fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Cuando Dios te ve justo. Ve a Jesús en ti. No ve al que la regó, no ve al que falló, no ve al que mintió, al que pecó. Ve lo que Jesús redimió.
Ve lo que Jesús restauró. Ve lo que Jesús sanó. Ve lo que Jesús, por lo que Jesús dijo, voy a ir a la cruz. Ve todo eso en ti. No tu mancha, no tu error, no tu iniquidad, no tu debilidad. Ve lo que Jesús hizo en ti. Entonces, que tu primer instinto al fallar sea, necesito a Dios. Necesito a Dios. Y te digo, qué bueno que no nos podemos esconder de Dios. ¿Ves? Encontró a Caín, encontró a Adán, encontró a Eva y te está encontrando a ti. Me ha encontrado a mí. Y te digo, te abro mi corazón. Ya ha habido tantas veces que le he fallado a Dios. Hay veces que en un tema repetitivo. Hay veces que de una forma en la que no le había fallado antes. Pero si algo me dijo Dios hace quizá unos 4 meses y mira, martes 6 de enero, sí, 3 meses. Tengo aquí un chat donde pongo todo lo que siento que Dios me habla y algo que me quiso Dios recordar fue, me alegras más de lo que crees. Y yo estaba en una temporada en la que, no te lo voy a negar, me estaba creyendo la mentira de que no era digno de estar delante de Dios. Ahora, si tú te has creído esa mentira al día de hoy, no te juzgo. Pero qué bueno que estás escuchando esto porque no sabes cuánta gente ha escuchado decirme esto. No soy digno para ir a la iglesia, no soy digno para volver a Dios. Y es que no somos dignos por lo que hacemos. Por más que hagas algo bien, no eres digno de estar delante de Dios por eso. Somos dignos y justos y podemos entrar con confianza, pero por lo que Jesús hizo. Jamás dependió de nosotros. Hebreos te dice aquí lo que leímos. Vamos a encontrar su gracia y su misericordia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que acerquémonos con toda confianza. Porque a pasajes anteriores te dice, tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Y en el 13 te dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo. ¿Como quién? Como Adán y Eva cuando fallaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Ves todo lo que tú haces, Dios lo ve. Y qué bueno. Qué bueno que Dios nos conoce. Porque por más entonces que fallemos y que tratemos de escondernos, su gracia nos va a volver a encontrar. Ahora, quiero que descanses en esto, en lo que veníamos platicando. Que descanses en que puedes volver. Que no hay error tan grande o no hay error más grande que el amor de Dios. No hay falla ni error que le gane al peso de la cruz. Y cualquiera que te diga que lo que hiciste no te hace merecedor ni digno de volver a Dios, te está mintiendo. Y va a sonar pesado, incluso es una actitud muy anticristo, porque todo lo contrario a Cristo, ¿ok? Anticristo, todo lo contrario a Cristo, no estamos hablando de una persona. Y profundizando teológicamente, anticristo es un espíritu, ¿ok? Es un espíritu en el sentido, y Juan les dice, el espíritu de anticristo ya está aquí, lo puedes ir a buscar. Todo lo que va contrario a Cristo. Y todo aquel que te diga que tu error es más grande que lo que la cruz hizo, no viene de Dios. Que lo que Dios hizo en la cruz, que lo que Jesús hizo en la cruz más bien. Te está mintiendo si alguien te dice eso o te hace sentir eso. Descansa en que el peso de la gracia es mucho más grande que el peso de tu pecado. ¿Ya? Sabes, hay alguien en la Biblia que cometió un error grave. Claro, es reprendido, lo reprenden,
y su primer instinto fue correr a Dios, orar y exponer su pecado delante de Dios, y encontró gracia de Dios. Salmo 51. David compuso este salmo después de que tuvo... Literal estoy leyendo la Biblia, esto, ¿no? Así dice la Biblia. David compuso este salmo después de que tuvo relaciones sexuales con Betsabé. El profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. Salmo 51. Se titula Perdóname, Dios mío. Y te lo quiero leer para ir cerrando este podcast, este episodio 2. Gracias por llegar hasta acá. Cerremos con esto. Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha de mi pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. 8. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Vamos por el 14. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces, y en tu altar se presentarán toros en tu honor. La clave está en el 17, perdón. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Si tú te arrepientes, Dios no te va a despreciar. Si tú llegas a Dios con una actitud como la que tuvo David en este momento, vas a encontrar gracia. ¿Ves cómo David empieza diciendo, tú eres bueno, eres todo bondad, eres muy compasivo? Y la regué, fallé, te necesito. No quiero redundar mucho, la verdad, pero solo quiero que salgas de este podcast convencido de que nunca es tarde para volver a Dios. Y si la riegas más adelante, no huyas de Él. Vas a encontrar el mejor abrazo de todos, el mejor consuelo del mundo, volviendo a Él, corriendo hacia Él. Así es. Qué bueno que no nos podemos esconder de Dios, que siempre nos encuentra.
Así que así se llamaba este episodio 2, caídas y escondites. Porque tendemos a caer y escondernos, pero es diferente caer y encontrar un refugio en Dios. Mejor es caídas y refugios, es como el segundo título, por decirlo así. Pero sí, ánimo. Quiero que encuentres paz. Dios te va a poder restaurar y va a poder reconstruir todo. Así que, nada, creo que el mejor consejo que te puedo dar hoy es, ve y platica con Dios. Sal de este podcast y lo primero que hagas es, Dios, tengo que hablar contigo. Así que creo que es todo por hoy. Nos vemos en el episodio 3. Feliz semana.